Quiero invitarlo que abra la palabra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer los primeros, del versículo. Hoy vamos a cubrir del 2 al 4. El 1 ya fue cubierto, pero yo voy a volverlo a leer como parte del texto hoy. Entonces vamos a estar leyendo del 1 al 4. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Padre, gracias por tu palabra. Pero en esta mañana, antes de predicarla a Dios, yo quiero presentarme una vez más en medio de la debilidad de la voz, y pedirte que por amor a tu palabra, Dios, tú puedas sostener la voz durante la predicación, aun si fuera solamente por ese tiempo, Señor. Glorifícate en tu siervo en esta mañana. Haz lo que de otra manera no pudiéramos hacer. Queremos que tu pueblo pueda ser edificado por medio de tu palabra, pero tu palabra necesita ser oída, y necesita ser predicada para ser oída, y necesita una voz para ser predicada. Tú has elegido mi voz para esta mañana. Yo quiero pedirte que le toques, que la sostenga y que te glorifique a través de ella. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Bueno, la semana anterior habíamos estado exponiendo el versículo 1 de Mateo 6. Y en esa ocasión hablamos de la hipocresía como la diferencia entre lo que verdaderamente soy y lo que hago. Y ese es el tema de preocupación del maestro en este momento, porque él ha venido observando una serie de prácticas incongruentes con la palabra de Dios, pero incluso incongruente con la realidad del corazón de aquellos que las practicaban. Y él comienza a hablarle entonces de esa hipocresía, de ese divorcio entre lo que su corazón realmente era y entre lo que sus hechos revelaban. Y él hace uso de varias ilustraciones de esas prácticas, pero una de ellas tenía que ver con el dar limosna a los necesitados. Y es increíble porque nosotros somos capaces de autoengañarnos hasta el punto que tomamos la ordenanza de Dios, la llevamos a la práctica, y al practicar lo que Dios ha ordenado, pecamos con su misma ordenanza. El ser humano es capaz de hacer eso y mucho más, cumplir con lo ordenado y pecar en el cumplimiento de lo que se nos ha ordenado. Y en esta ocasión lo que Cristo está tratando de hacer es precisamente ayudarle a ellos a entender mejor cómo es que han estado ayudando, dando en este caso, y cómo debieran estarlo haciendo. A Dios le importa lo que el hombre hace. A Dios no solamente le importa lo que el hombre hace, a Dios le importa la motivación por la que hacemos lo que hacemos. Cada cosa que nosotros hacemos es juzgada por Dios, de una u otra manera, buena o mala.
Pero como Dios juzga, no es de acuerdo a cómo eso luce externamente, sino a lo que verdaderamente es internamente. La intención de la acción determina su valor. La intención de la acción determina el valor que Dios le da. Y lamentablemente estamos tan acostumbrados nosotros a engañarnos, que nosotros somos capaces de convencernos a nosotros mismos que hemos hecho algo por una motivación. Podemos explicar la motivación, podemos escribir la motivación, cuando en realidad esa motivación nunca había estado en el corazón de la persona que la profesó. Somos capaces de hacer eso. De hecho, Santiago dice que nosotros incluso oramos con las motivaciones incorrectas. De manera que ahora ni siquiera Santiago se está refiriendo a aquellas cosas que hacemos con el otro. Santiago dice, no, aquellas cosas que Dios ha ordenado que hagamos con Él, como la oración, nosotros somos capaces de practicarlas con motivaciones erradas que resultan en una no respuesta a nuestras oraciones. No tenéis porque no pedís, pero cuando pedís, pedís con motivaciones erradas. Cristo comienza a hablar de 3 prácticas comunes a ellos. Una tenía que ver con el ayuno, una con la oración, y la primera tenía que ver con la ayuda a los necesitados. Para el judío, el dar limosna era algo extremadamente sublime. De hecho, ellos consideraban el dar limosna como la encarnación de la piedad, la encarnación de la justicia moral del hombre. E incluso habían llegado a valorar el dar en secreto. Uno de los dichos de los rabinos de esa época decía que el que da en secreto es mayor que Moisés. Imagínate cuánto ellos consideraban el dar como algo importante, porque Moisés para ellos era la figura máxima. Y decía, el que da en secreto, dar en secreto es ser mayor que Moisés. Para ellos, el dar era equivalente a piedad. Y ahora tú entiendes por qué esta gente estaba tan interesada en ser visto públicamente a la hora de dar, porque esa sería la evidencia de que ciertamente él o ella era un hombre justo. Pero la manera como Cristo comienza el capítulo 6 de Mateo nos da a nosotros una idea de que esto es algo sumamente peligroso. El hacer algo que Dios ha ordenado con la motivación incorrecta es sumamente peligroso, porque todos somos capaces de hacerlo. De hecho, todos lo hemos hecho, y es por eso que Cristo comienza con esta palabra. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. La palabra cuidad está en imperativo. Es una orden, es un mandato, no es una opción. Es algo que puede ser traducido también como estate atento, sé consciente, presta atención. Y la manera entonces como Cristo comienza esto nos muestra la importancia que Él está dando. Ahora no olvides que en un verso anterior de Mateo 5:16, si mi memoria no me falla, Cristo nos animó a mostrar nuestras buenas obras delante de los hombres. De manera que Él no está prohibiendo el dar públicamente. Él está prohibiendo el dar públicamente para que otros nos vean. Esa es la prohibición. No es el acto, es la motivación del acto. Y luego de esa advertencia, entonces pasa a decirnos que nos pasa a describir cómo no debemos dar, para luego hablarnos de cómo nosotros debiéramos hacerlo. Pero no hay duda, cuando tú revisas la palabra de Dios, desde la época del Antiguo Testamento, Dios ha estado extremadamente interesado en que sus hijos ayuden al que está en necesidad. Y yo quiero leerte 2 o 3 versículos del Antiguo Testamento para que tú veas el énfasis hasta dónde Dios lo lleva.
En Levítico 25:35, tú lees lo siguiente: en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú los sustentarás como a un forastero o peregrino para que viva contigo. De manera que ahora el Señor dice en Levítico, si un hermano tuyo se ha empobrecido, eso probablemente va a requerir no solamente que comparta tus ingresos con él, sino que lo traiga a tu casa, comparta tu techo, tu espacio, tu tiempo, todo lo que eres, tu presencia, tu vida. Tú lo sustentarás como a un forastero peregrino para que viva contigo. Es como si él no tuviera casa en ese lugar. Escucha la próxima instrucción, Deuteronomio 15, 7 al 8. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Nota el mandato y nota cómo Cristo lo califica. En primer lugar nos dice, si tienes a este hermano entre los tuyos, ayúdalo. En segundo lugar nos dice, no endurezcas el corazón. En otras palabras, una de las razones por la que no ayudamos al necesitado es por el endurecimiento del corazón. La manera como nuestro corazón se ha ido haciendo insensible a las necesidades de los demás. Y en tercer lugar me dice, ábrele la mano. Y ábrele la mano libremente, con lo cual Cristo me está dejando ver que lamentablemente otra de las razones por la que no damos es porque vivimos así, con los puños cerrados, pensando que nunca nos vamos a ir de esta vida, pensando que esto nunca se va a acabar. Y en parte, la razón por la que vivimos de esa manera es porque somos controladores. Y aquello que permanece en mi posesión, yo lo puedo controlar. Y esa ilustración nos deja ver porque en ocasiones, usted lo sabe porque quizás lo ha hecho o quizás se lo han contado, en ocasiones nosotros hemos sabido dar algo y luego de darlo querer regular cómo se va a usar. Yo te voy a dar esto, pero eso sí, no se lo dé a fulano, no lo vaya a dar más para adelante, no lo vaya a compartir, que fue a ti que te lo di. Todavía tratando de controlar aquello que ha salido de nuestras manos. El Señor nos dice, ábrele tu mano, libremente, con generosidad, lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Levítico, Deuteronomio, seguimos avanzando. Salmos, escucha esto, porque esto es jugoso. Salmo 19, 17. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Parece mentira, pero de manera repetitiva, Dios ha revelado en su palabra que muchas veces Él se toma personalmente las acciones de los hombres. Saulo, ¿por qué me persigues a mí de manera personal? Yo no te estoy persiguiendo, Señor. Y a los cristianos, sí, pero yo me tomo tu persecución de manera personal. Obviamente este no es un texto para hablar de necesidades, pero es un texto que nos ayuda a ver cómo verdaderamente Cristo se toma de manera personal muchas de nuestras acciones. Eso es consistente con estas otras palabras. Escucha ahora en Mateo 25 a partir del 44. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Escucha cómo Cristo ha tomado esto de manera personal ahora. En verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. De tal forma que lo que el salmista expresa es consistente con lo que Dios ha revelado. El que ayuda al pobre, el que se apiada del pobre, presta al Señor. No hay duda de que Dios tiene un interés en particular de cómo tú y yo vamos a vivir. Y tampoco hay duda de que nuestras acciones le importan. Tampoco hay duda, como ya lo dijimos, que nuestras intenciones le importan, pero le importan tanto que Él las personaliza y dice, cuando lo hiciste para unos de ellos, a mí me lo hiciste. Pero cuando no lo hiciste para unos de ellos, a mí tampoco me lo hiciste. En otras palabras, si tú no encuentras la motivación en esta persona para hacer lo correcto, entonces hazlo por mí, que lo compré, que lo redimí, que lo estoy preservando, que lo estoy formando a mi imagen, que le he dado mi espíritu. Si no lo quieres hacer por él, entonces hazlo por mí. Mateo 6 comienza examinando la motivación para dar, pero nos deja ver inmediatamente después que el dar no es una opción entre muchas que Dios nos ha dado. Porque Cristo dice, cuando des limosna, no si decides dar limosna. Cuando vayas a dar limosna, y nota que ahora Él no está hablando de diezmar, Él está hablando de esa otra ofrenda que damos para el que está necesitado. Y nosotros tenemos ahora una clara instrucción de que necesitamos hacer esto y hacerlo de una manera que bendiga al Señor. Muchas veces yo creo que pocas personas de las que vienen aquí no saben que eso es una ordenanza en la palabra. Y sin embargo, a la hora de dar, tenemos todo tipo de excusa para no hacerlo. Yo voy a mencionar algunas y piense ahí si usted se puede identificar con alguna de ellas. Bueno, es que realmente no se lo merecen. Y Dios mira de arriba y dice, y tú tampoco mereces mis bendiciones, y yo te las he dado. En otras ocasiones, quizás decimos, es que no saben aprovechar lo que uno le da. Y el Señor dice, ¿sabes qué? ¿Tú crees que tú has aprovechado correctamente el tiempo que yo te he dado? La vida que yo te he dado, los dones y talentos que yo te he dado, los hijos que te he dado y las finanzas que te he dado. ¿Tú realmente crees que tú lo has aprovechado bien? De manera que eso no es una excusa. Bueno, es que no son agradecidos. Yo creo que Cristo, cuando oye ese tipo de cosas, dice, ¿tú has revisado bien tu récord últimamente, tu récord de vida? ¿Tú no recuerdas que durante un largo tiempo de tu vida, cuando yo te di la vida, te di lo que tenías, tú no me seguías, no me hablabas, yo no te importaba, mi revelación apenas sabía que se llamaba la Biblia, y aún después de haber nacido de nuevo, cuántas cosas yo te he dado por las cuales tú no te has mostrado agradecido. Con cada queja, en cada circunstancia que tú tienes, es otra muestra más de que no tienes suficiente agradecimiento. Puedes ir a la iglesia y a la población en Cuba, cerca, y descubrir cuán rico eres. Y nos quejamos de lo que no tenemos y de la escasez. De manera que la próxima vez que pienses que no debe ayudar a alguien porque no es agradecido, piensa en ti y la ayuda que yo te he dado. Bueno, es que no saben administrar. ¿Tú has chequeado tus deudas últimamente? ¿Tú has chequeado tus tarjetas de crédito últimamente? ¿Tú has chequeado los
líos, en buen dominicano, en lo que has incurrido por falta de buena administración. De manera que eso tampoco debe ser una excusa para no dar. Cuando no son una de esas, es nuestra inseguridad. Bueno, pero si doy esto o si doy tanto, quizá me falta mañana. Y el Señor dice, ¿quién te ha sostenido hasta ahora? ¿Quién te ha dado lo que tienes? ¿Quién te sostuvo cuando naciste, cuando ni apenas sabía cómo comer? Yo no me olvidé de ti. ¿Por qué vives inseguro ahora de mi fidelidad, de mi provisión? ¿Por qué no sigues confiando en mí? Y otras veces no damos por nuestra forma egocéntrica de vivir, que ni siquiera nos percatamos de la necesidad del otro. Ni la he visto, pero no la quiero ver. Prefiero vivir un poco alejado de una realidad que me va a forzar a mí o a no dormir o a tener que hacer algo. No podemos olvidar, como hemos venido enfatizando en los últimos mensajes, nosotros tenemos una misión y es revelar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y una de esas virtudes que Dios tiene es el dar, es el ser un dador ampliamente generoso. Y no ha habido una sola vez en la historia del hombre cuando Dios le haya dado al hombre algo motivado por lo que Dios vio en ese hombre. No lo ha habido ni lo va a haber. Dios nunca ha hecho nada que no sea motivado por su propio ser. Por tanto, cuando el mundo le odiaba, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo. No motivado por el amor del mundo, sino motivado por lo que Dios es. Dios es amor, Él ama. No tiene nada que ver con la condición del otro. Dios es un dador, Dios da. Y no tiene nada que ver con la condición del otro. Si Dios hubiese esperado que nosotros tuviéramos buenas intenciones y puras intenciones para Él darnos, todavía estuviéramos esperando. Entonces no es lo que vemos en el otro lo que nos debe mover a dar, sino lo que vemos en Jesús. Vamos a decir eso otra vez. No es lo que vemos en el otro lo que nos debe mover a dar, sino lo que nosotros vemos en Jesús. Pastor, pero ha habido ocasiones en que Dios no ha dado. Se me ha oído predicar incluso acerca de eso, no hay duda de eso. Pero el sermón no es acerca de cuándo no dar, sino de cómo dar. De manera que tenemos que enfocarnos y hacer el énfasis en lo que el sermón está tratando, o la palabra de Dios está tratando de comunicarnos hoy. Esta gente quería dar, pero quería dar para conseguir la aprobación de los hombres. La verdad que es como difícil de entender por qué el ser humano está siempre tan preocupado con la aprobación del hombre por encima de la aprobación de Dios. Mentimos, por ejemplo, a veces, simplemente para lucir bien. ¿Ante quién? Ante los hombres. En vez de haber dicho la verdad para estar bien. ¿Ante quién? Ante Dios. Somos incurables en cuanto a lo que es la búsqueda de la aprobación del hombre, y unos toman esa enfermedad y la llevan a un extremo, y a la hora de dar, entonces, resulta que ellos también quieren ser vistos públicamente. Cristo dice, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Probablemente el toque de trompeta era algo más simbólico, figurativo. No hagas alardes. No tienes que hacerle saber al otro que tú estás a punto de dar. Quizás eso era simplemente lo que Cristo estaba tratando de decir, pero quizás pudo haber hecho alusión
al hecho de que en el templo en ocasiones se tocaban trompetas para anunciar a los ciudadanos que este era el tiempo de venir al templo a dar. Y quizás Cristo está haciendo referencia al hecho de que muchos de ellos esperaban a que las trompetas sonaran para ir al templo, porque de esa manera la población sabría a que ellos estaban yendo al templo. Quizás tiene que ver con eso, pero Cristo habla de que aquellos que dan de esa manera son hipócritas. Aquellos que tratan de hacer algo para ganarse el favor de los hombres, olvidando todo el tiempo el favor de Dios, pero haciendo creer que lo están haciendo para Dios. Él los llama hipócritas. Y un hipócrita, recuerden que hablamos de esto en uno de los sermones anteriores, fue una palabra usada para un actor de teatro en Grecia que estaba tratando de ocultar su verdadera identidad. Y de esa forma, entonces, cuando Cristo los llama hipócritas, al dar de esa manera, dice, ¿sabes qué? Detrás de la limosna hay otra cara. La limosna es la máscara. Eso es exactamente lo que él está diciendo a estos hombres. Para el fariseo, el dar era algo, como decíamos, extraordinario. Déjame leerte un par de pasajes de 2 libros deuterocanónicos que no son considerados inspirados por Dios. No lo tenemos en nuestras Biblias. La Biblia de Roma sí la tiene. Pero estos libros no inspirados, no infalibles, sí nos dan una idea de cómo pensó el hombre en ese momento entre el final del Antiguo Testamento y los primeros 100 años del Nuevo Testamento, cuando estos libros se escribieron. Tobías es uno de esos libros, 12:8. Una parte del versículo 8 dice, es mejor dar limosna que amontonar oro. Bueno, hasta ahí vamos bien. Es mejor dar limosna que acumular oro. La limosna libra de la muerte y purga todo pecado. Wow. Y Eclesiástico 3:14 dice, la limosna que se le da a un padre no se borrará, y como restitución por pecados arraigará firmemente. En el día de la aflicción se tendrá presente en tu crédito, borrará tus iniquidades como el calor la escarcha. Wow. Realmente esta gente creía que por dinero yo podía obtener el perdón de Dios. Eso es exactamente lo que irritó a Lutero, cuando Lutero se encuentra con la venta de las indulgencias, porque Roma estaba vendiendo el perdón de pecados por dinero y usando el dinero dado para perdón de pecado para construir la Basílica de San Pedro. Y eso es lo que irrita a Lutero. Los mercaderes del Evangelio de la Prosperidad no tienen ninguna diferencia con esas prácticas. Porque hoy en día se paran frente a una cámara de televisión y le ofrecen bendiciones al creyente a cambio de dinero. Me contaba alguien muy cercano a mí, hace unos días atrás, que él estaba viendo uno de estos programas y estaba bien chocado por lo que estaba ocurriendo y oyendo. Pero en un momento, alguien está pidiendo una petición para que oren por ella y luego hace una ofrenda, porque la oración que ellos van a hacer es a cambio de esta ofrenda. Y ella ofreció una pequeña cantidad de dinero. La persona me dijo cuánto era, pero yo no recuerdo, pero era muy pequeña. Y enfrente de la cámara, este hombre fue capaz de decir, señora, pero eso no da ni para un Padre Nuestro. Ahora, hermanos, yo no quiero ofender a nadie de lo que hizo esto, de verdad, créanme, porque yo lo he hecho también. Pero eso, antes de movernos a la risa, debiera movernos al llanto y al dolor. Yo sé, yo he estado ahí, yo me he reído por cosas
de ese tipo. Yo entiendo. Pero la razón por la que ocurre es porque nos hemos insensibilizado tanto a estas realidades que ya son más jocosas que dolorosas. Que podamos pisotear la sangre de Cristo, dada para el perdón de los pecados, ofreciendo bendiciones y perdón de esos pecados a cambio de dinero. ¡Wow! Y eso es en nombre de Cristo. Ahora la pregunta es, escúcheme, porque yo creo que esto es vital, porque nos va a ayudar a entender algunas cosas acerca del corazón del hombre. ¿Por qué la gente pensó y piensa que el dar dinero le confiere un estatus especial delante de Dios? Yo recuerdo haber cenado 2 veces con alguien que, si yo mencionara, es dominicano, si yo mencionara su nombre, no hay una persona en República Dominicana que no lo conozca, y una enorme cantidad de personas fuera de República Dominicana que le conocen. Y yo cenaba con él. Estábamos hablando de esta práctica bochornosa de dar, porque él está en eso. Y yo le decía, yo no estoy dando, fulano, para que Dios me devuelva. Y sin pensarlo 2 veces me dijo, eran casi las 12 de la noche, teníamos de las 9, 8:30 discutiendo, si tú no das para que Dios te devuelva, entonces ¿para qué tú das? Fulano, no tenemos más nada que hablar. Mi conversación ha terminado. Y dije 3 cosas más. Y terminamos. Ya no había más nada que decir. En otras palabras, él estaba tratando de comunicarme que él da, que la única razón para dar es que Dios nos devuelva. Como si Dios fuera un banco donde nosotros invertimos. ¿Por qué la gente piensa entonces que el dar dinero te confiere un estatus especial delante de Dios? Yo estoy convencido que hay 2 razones. Quizá haya más o quizá estoy equivocado, pero este es mi convencimiento. Salmo 50:21 nos da una idea. Dice, pensaste que yo era tal como tú. Yo creo que ahí está la razón número 1. Como el dinero es tan importante para nosotros, a la hora de relacionarnos con Dios, nosotros pensamos que el dinero es de igual importancia para Dios, porque hemos pensado que Dios es tal como nosotros. Pensaste que yo era tal como tú. Pensaste que a mí me mueve lo que a ti te mueve. Pensaste que yo pienso como tú piensas. Y como nosotros estamos siempre, el ser humano, me estoy refiriendo, tan dispuestos a dar dinero, o mejor dicho, estamos siempre tan dispuestos a hacer muchas cosas por dinero, nosotros pensamos que Dios también está dispuesto a hacer tantas otras cosas por ese dinero. Y así lo pensamos. Así humanizamos a Dios. Así pensamos acerca de Dios. Razón número 1, nuestro concepto de Dios es humano, es humanizante. No es divino, es terrenal, es de aquí abajo. Bueno, si yo estoy dispuesto a hacer esto por dinero, como yo pienso que Dios es tal como yo, Dios lo va a hacer por dinero y me va a conferir un estatus especial. En segundo lugar, nosotros no podemos olvidar que el dinero realmente es un ídolo. Y nosotros le hemos dado un estatus al dinero que nos convierte a nosotros en idólatras. Ok, entonces escucha ahora. La gente que prefiere orarle a un intermediario antes que a Dios, ha tomado ese intermediario y lo ha vuelto un ídolo. De manera, y cuando le preguntamos, porque lo he hecho múltiples veces, ¿por qué prefieres orarle a este intermediario y no directamente a Dios? La respuesta es, no, porque Él puede conseguir cosas que yo no puedo conseguir.
De manera que nosotros realmente creemos que los intermediarios pueden conseguirme un favor de parte de Dios que yo no pudiera alcanzar. El dinero es uno de esos ídolos, es uno de esos intermediarios. Y pensamos que este otro ídolo también me puede conseguir un favor con Dios que de otra manera yo no lo pudiera alcanzar. Claro que nosotros no lo pensamos así, no lo explicamos así, no lo razonamos así, pero es así. Los ídolos para el hombre consiguen cosas ante Dios que él no podría conseguir de otra manera. El dinero es un ídolo, el dinero es un Dios. Cristo dijo que el dinero era un ídolo, aunque lo dijo con otras palabras, pero lo dijo. No podéis servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero cuando Cristo dice no podéis servir a dos señores, en el contexto de la conversación, nada más hay dos señores. ¿Y cuáles son los nombres de esos dos señores? Cristo, que es Dios, y el otro señor, ¿cuál es? El dinero. Y Cristo dice, cuando me amas a mí, no le da mucha importancia el dinero. Cuando amas el dinero, no me da mucha importancia a mí. No nos puede amar juntos. Yo no necesito tener mucho dinero y ser rico para amar el dinero. Y al mismo tiempo, puedo tener mucho y no amar el dinero. Ahí están los ejemplos bíblicos. Pero lamentablemente, el dinero compite con Dios. Escuchemos las palabras de Pablo a Timoteo. Los que se quieren enriquecer caen en todo tipo de tentación y lazo. Yo puedo ser muy pobre y tener esa enfermedad de amar el dinero. De hecho, la advertencia es para los que se quieren enriquecer. Eso no dice que la enfermedad no puede ser parte de todos los estratos sociales, sino que Pablo está tratando de comunicarle a Timoteo, no es cuánto tengo que revela la enfermedad, es lo que quiero, lo que revela la enfermedad. Y una de esas cosas es el querer enriquecerme. Sabemos que Dios puede dar la riqueza, pero no tenemos que quererla. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer y Dios bendecirá con mucho o con poco conforme a su llamado para cada uno de nosotros. Entonces ya vemos cómo no podemos dar, cómo no debemos dar. Ya vimos las excusas por las que no damos. Ahora estamos viendo por qué el hombre piensa que el dinero le puede conferir un estatus especial delante de Dios. Preguntémonos ahora, antes que mi voz se acabe de ir, ¿cuáles son algunas de las razones por las que damos incorrectamente? Que probablemente quizá no anunciamos con trompetas que estamos dando, pero ¿cuáles son algunas de las razones por las que a veces la gente da? Bueno, a veces un sentido de culpa. Pasaron el plato, la persona de aquí está dando, la persona de aquí está dando. Dame yo dar, porque ¿qué van a decir? Entonces, un sentido de falsa culpa, porque ni siquiera es real la culpa. La culpa real es aquella que Dios promueve en mi conciencia y me habla a mí a través de la voz de la conciencia. Aquí lo que me ha movido es la apariencia. ¿Qué voy a aparentar? Déjame dar, porque ¿qué voy a aparentar? Y Cristo dice, no, esa no es una razón. A veces damos por el sentido del deber. No es que queremos, no es que amamos dar, pero hay que dar. Eso es un deber. Bueno, eso es mejor que no dar, porque es por lo menos responsable, pero no es lo que Dios anda buscando. Porque cuando doy por deber, no me estoy dando a mí mismo, simplemente estoy dando del bolsillo. Otra vez damos por obligación. Hasta una esposa a veces nos empuja y nos dice y nos presiona, y bajo esa obligación terminamos dando. Pero de nuevo, esa no es la manera como Dios se complace al ver nuestras dádivas. Escucha
cómo la palabra dice que Dios tiene en su corazón, permítame ilustrarlo de esta manera, un rinconcito especial para aquellos que dan alegremente. Aquellos que cuando encuentran una oportunidad para dar, se alegran. Que cuando se le habla del diezmo, no lo sienten pesado. Que cuando pasan una alcancía, no dice, yo no sé para qué es esto. Sino, wow, qué bueno, otra oportunidad para dar algo. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador, pero no todo tipo, según lo que la palabra dice. Al dador alegre. El dador por culpa, aquí no se registra eso. El dador por obligación, aquí tampoco se registra. El dador por deber, eso no tiene mérito aquí arriba. Mérito tiene aquel que quiere siempre encontrar una oportunidad para dar algo. Quizá no puede dar mucho, pero lo que pueda, y se alegra. Esa persona tiene un corazón agradecido. Y cuando da por agradecimiento. Y cuando tú das por agradecimiento, tú estás lleno de gozo al dar. Te sientes tan bendecido de haber recibido lo que has recibido. Si hay algo que yo puedo testificar, es que en mi vida, personas que me han tocado inmensamente con su dádiva, son personas de muy escasos recursos, a quienes yo he visto tratar de quitarse lo poco que tienen, e incluso en ocasiones tratar de buscar lo que no tienen para dar. Hay una historia de hace años atrás, creo que la persona se llamaba o Raymond o algo así como Hammond, un haitiano. En una ocasión, la iglesia a la que él pertenecía celebró una cena. Y entonces, una de las cosas que se había hecho es que se había pedido donaciones para hacer la cena y luego celebrar juntos, lo que pudieran. Bueno, esa noche, una de las misioneras que organizó esto notó que Hammond o Raymond, como fuera su nombre, no estaba. Y le extrañó porque él era un hombre muy comprometido. Entonces ella fue al otro día a preguntarle que qué pasó. Y ella le dijo, Raymond, Hammond, ¿por qué no viniste? Y él le dice, porque no tenía camisa. La misionera le dice, ¿cómo que no tenía camisa? Y la camisa con la que yo te he visto venir a la iglesia. Dice, no, yo la vendí antes de ayer para dar la donación. ¿Te das cuenta? Lo que es un corazón dadivoso, generoso, alegre al dar. Da hasta que duele. Da hasta que no tiene. Y considera que la sangre dada en la cruz no tiene punto de comparación a la hora de dar. Y por eso da por agradecimiento. Da porque tiene su corazón en el lugar correcto. ¿En qué otro reino tú tienes garantía de que tu inversión producirá intereses por la eternidad? Solamente hay un lugar donde tú puedes hacer eso, el reino de los cielos. La bolsa de valores de los cielos nunca ha cambiado. Su peso nunca se ha devaluado. Nunca ha estado en riesgo. Pueden venir, tsunamis van, tsunamis vienen, y la bolsa de valores del reino de los cielos se mantiene estable. Nosotros no nos vamos a pasar la vida aquí para construir este reino aquí. Cristo nos habla de poner nuestro tesoro en el reino de los cielos, porque donde está mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Y muchas veces la preocupación principal es por tener el tesoro aquí. Y Cristo dice, ¿para qué?
Cuando llegues al reino de los cielos, no va a tener muchas cosas. No va a haber tesoro que te siga. Lo va a haber dejado atrás. Y perdiste la oportunidad de invertir para el resto de la eternidad por invertir en un lugar donde te daban 40, 50 años de beneficio. Cristo quiere, por otro lado, que yo dé por compasión. Cristo andaba predicando, la gente venía donde Cristo por todo tipo de motivos egoístas, pero recuerda, no era por Cristo que venía. Él se los dijo. En un momento dado, él vio a las multitudes y dice, déjeme decirle una cosa, ustedes no me engañan, yo sé que ustedes están aquí porque yo les di pan ayer. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Porque ustedes se llenaron el estómago ayer, se lo dice a sí mismo. Pero ayer yo no se los di porque ustedes tenían buenas intenciones. Porque yo conocía la intención cuando se lo di, la de ayer y la de hoy. Yo se lo di porque yo soy un dador. Y dadores dan. Y el dar del dador muchas veces comienza a cambiar el corazón del receptor, de aquel que recibe, de aquel que no conoce a Dios. Necesitamos compasión, pero Cristo nos ha dicho, recuerda, que nosotros tenemos que reflejar sus virtudes. Y la compasión es una de ellas. Lo que necesito es más compasión a la vez para poder dar de esa manera. Cristo le recuerda a esta gente que estaba oyendo sus palabras, cuando vosotros dais para ser visto, ya han recibido su recompensa. En otras palabras, como eso no se registró en el reino de los cielos, como eso no tiene crédito allá arriba, cuando yo entre en gloria, no reclame nada de lo que tus dádivas hicieron, si diste por la motivación incorrecta. Si ya recibiste lo que es la recompensa, si ya la recibí, ¿cuál es mi recompensa? El aplauso de los hombres, no más. La aprobación de los hombres, no más. Cristo dice, ya la recibiste, ya no hay más nada que darte, ya no hay nada más que procurar, ya todo está dicho y hecho. Y eso debe llevarnos a nosotros entonces a revisar nuestras motivaciones como dadores y a revisar la cantidad que estamos dispuestos a dar a la hora de dar. Y a pedirle a Dios que cambie nuestra naturaleza para que nos convierta en un verdadero dador. Todo eso relacionado a la primera parte del texto, que habla de cómo no dar, pero luego Cristo pasa a describir cómo debiéramos dar. Pero recuerda, en el contexto de lo que está pasando en ese momento. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Obviamente, eso es una forma simbólica de hablar, porque la mano derecha no piensa para enterarse de lo que ésta hizo. Ni hay manera de ocultar de una parte de mí lo que hizo la otra parte. Cristo está diciendo, no hay necesidad de dar para que te vean. Una vez más, eso no implica que si un día, como lo hemos hecho, ponemos una urna aquí y decimos, bueno, este es el tiempo de venir y ofrendar, y usted viene, que eso es pecado. Él no está prohibiendo dar públicamente, Él está prohibiendo en el contexto de lo que está ocurriendo, el dar públicamente para ser visto. Él dice, bueno, una mejor manera sería darlo en secreto, que ni siquiera la mano contraria se entere de lo que ha hecho la otra mano. Entonces dice, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La otra ya fue recompensada. Aquí en la tierra, el aplauso de los hombres, ya recibió la recompensa. Esta que tiene la motivación correcta será mejor recompensada en el futuro. El Padre que ve lo que tú haces en secreto será quien terminará recompensándote. La palabra de Dios
conoce nuestro corazón. Y la palabra de Dios sabe que nosotros muchas veces hemos creído que Dios es tal como nosotros somos. ¿Y qué ocurre? Nosotros hacemos promesas que no cumplimos. Nosotros hacemos ofertas que luego no otorgamos. Y por eso Dios entonces se ha preocupado de reiterativamente recordarnos no solamente de su fidelidad, sino de recordarnos que Él jamás va a olvidar lo que hacemos aquí debajo. Y es por eso que entonces Él dice en un momento dado, en 1 Corintios 15, vuestra labor no es en vano. Ahora me dice, da en secreto para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Nos recuerda que Dios va a recordar lo que he hecho. El autor de Hebreos, otra vez, escucha al autor de Hebreos 6:10, Dios hablando por medio de él, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. El autor de Hebreos está diciendo, recuerda, Dios no es injusto. En otras palabras, si Dios te ordenara dar y te promete recompensar y no lo hace, sería injusto. Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra. Tú no lo haces por la recompensa, pero Él te quiere recordar que Dios no es injusto para recompensarte porque Él lo ha prometido. Mira que más Dios no va a olvidar. Y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Escucha ahora, porque ya hablamos de esto, pero yo quiero volverlo a traer desde otro ángulo, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿De qué manera yo mostré amor al nombre de Cristo, de acuerdo a ese texto? Sirviendo a otros, habiendo servido y habiendo servido a los santos. Cuando hiciste eso, serviste por amor a mi nombre. Cuando hiciste esto a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando no lo hiciste, a mí no me lo hiciste. Dios se toma de manera personal las acciones buenas hechas a favor de los demás y sobre todo de los santos, y se toma de manera personal las acciones no hechas a los demás y sobre todo cuando no son hechas a los santos. Una vez más, Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Hermanos, la razón para dar no está en el otro, está en el amor que profesamos por el nombre de Dios. No está en el otro, hermano. Bueno, pastor, y si la persona es irresponsable, en otro sermón que hable de eso, hablamos de eso. Este no es ese sermón. Este sermón es de cómo dar, cómo motivar a dar y cuál es la razón para dar. Es la fidelidad del recompensador donde está nuestra esperanza. El hecho de que quien me va a recompensar es Dios debe animarme. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es fiel. Bueno, porque Dios no olvida lo que ha prometido. Bueno, porque como Dios es Dios, cada cosa que Dios hace es lo mejor que se puede hacer. Cuando Dios termine de recompensarme, Él me habrá dado la mejor recompensa que se puede obtener en el universo. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y ya Él mostró que eso es verdad, porque cuando Él tuvo que comprarme, me compró con la mejor sangre que Él podía obtener, la sangre de su Hijo. Y de esa misma manera, cuando Él tenga que recompensarme, Él me recompensará con lo mejor que podrá haber en todo el universo. ¿Recuerda el texto de hace un rato de Levítico, cuando hablaba de que si tu hermano empobrece, que cuides de él y te lo lleve incluso para tu casa? Eso es exactamente lo que Dios va a hacer con nosotros. Yo decía que Dios te está pidiendo en esos casos que comparta tu techo, tu espacio, tu vida,
tu tiempo, riquezas, poco o mucho que tengas, Dios va a hacer exactamente eso. Él no va a llevar a su morada, a su casa, y va a compartir conmigo sus riquezas en gloria, su presencia, su poder, su gracia, su Hijo, todo lo que Él tiene y todo lo que Él es. De hecho, la recompensa es Dios mismo y todo lo que Él representa, pero mi recompensa es Dios mismo. Por eso es que nosotros hablamos del cielo, hablamos del futuro, nos alegramos, decimos aleluya, gloria a Dios, y Dios de allá arriba dice, no. Ustedes lo pueden decir y está bien que lo digan, pero ustedes no tienen ni idea, ojos humanos no han visto. Ustedes se están alegrando por lo que se puedan imaginar cómo esto va a ser, pero yo quiero decirle que es 1,000,000 de veces, infinitamente más de lo que ustedes pueden pensar. Ustedes no tienen idea. Cuando ustedes entren en gloria van a decir, wow, y esto era así. Yo de ojos había leído, de oídos había oído sermones, pero ahora mis ojos verdaderos, glorificados, han visto lo que tú habías preparado, Dios. Dios nos va a recompensar. Oye, ¿qué más es importante la recompensa de Dios? ¿Cuántas cosas nosotros no hemos recibido de parte de Dios y nosotros hemos corrompido el regalo? ¿Cuántas otras cosas hemos recibido y eso recibido me ha corrompido a mí? No debió, pero mi carne lo permitió. Cuando yo entre en gloria y Dios me conceda la recompensa final, ni yo la voy a corromper, ni su recompensa me va a corromper a mí. Porque es santa y nosotros habremos sido santificados por completo en ese momento. Pero yo quiero decirte algo más. Las promesas de Dios no comienzan, la entrega de sus promesas no comienzan el día que yo entro en gloria. Déjame ir cerrando con esto. En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Claro, no se podía quedar afuera. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Cristo está diciendo, cuando tú dejas madre, padre, hijo, cuando tú dejas lo mejor que tú tienes, porque es necesario, porque yo te haya llamado a hacerlo, por causa del Evangelio, por causa de mi nombre, yo te prometo que voy a comenzar a recompensar tu sacrificio antes de que mueras. Porque voy a comenzar a recompensarte en esta tierra, en este tiempo, en este siglo. Pero quiero recordarte que tu mejor recompensa será en el siglo venidero, cuando recibas el cumplimiento de la vida eterna. De manera que ahora nosotros tenemos la motivación clara para dar. Debemos dar, en primer lugar, no por lo que vemos en el otro, sino lo que vemos en Jesús. En segundo lugar, debemos dar porque yo he sido llamado a revelar, a reflejar las virtudes de aquel que me llamó, y el dar, el ser dadivoso, generoso, es una de ellas. Yo tengo que mostrar eso. Yo debo dar porque Cristo me ha dicho que cuando yo doy con las motivaciones correctas, Él, el recompensador, tiene mi recompensa garantizada. Y yo debo dar porque yo he recibido tanto que mi corazón debiera estar agradecido para dar generosamente y alegremente. Y cuando lo hago de esa manera, tengo la garantía de que tengo
un rinconcito especial en el corazón de Dios, porque Dios ama al dador alegre. Yo debo dar en reconocimiento que tengo mucho más de lo que necesito, y que hay gente a mi alrededor que tiene mucho menos de lo que amerita. Yo debo dar porque mi corazón no debe estar en este reino terrenal, sino en el de los cielos. Y donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Y yo debo dar porque el dinero es un ídolo. Y los ídolos hay que profanarlos. Y la única manera de profanar el dinero es regalándolo. Para citar a Richard Foster. El dinero es un ídolo y hay que profanarlo. Y la única manera de profanar el dinero es regalándolo. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría. Hacemos con el otro. Santiago dice, no, aquellas cosas que Dios ha ordenado que hagamos con Él, como la oración, nosotros somos capaces de practicarlas con motivaciones erradas que resultan en una no respuesta a nuestras oraciones. No tenéis porque no pedís, pero cuando pedís, pedís con motivaciones erradas. Cristo comienza a hablar de 3 prácticas comunes a ellos. Una tenía que ver con el ayuno, una con la oración, y la primera tenía que ver con la ayuda a los necesitados. Para el judío, el dar limosna era algo extremadamente sublime. De hecho, ellos consideraban el dar limosna como la encarnación de la piedad. La encarnación de la justicia moral del hombre. E incluso habían llegado a valorar el dar en secreto. Uno de los dichos de los rabinos de esa época decía que el que da en secreto es mayor que Moisés. Imagínate cuánto ellos consideraban el dar como algo importante, porque Moisés para ellos era la figura máxima. Decía, el que da en secreto, dar en secreto es ser mayor que Moisés. Para ellos, el dar era equivalente a piedad. Y ahora tú entiendes por qué esta gente estaba tan interesada en ser visto públicamente a la hora de dar, porque esa sería la evidencia de que ciertamente él o ella era un hombre justo. Pero la manera como Cristo comienza el capítulo 6 de Mateo nos da a nosotros una idea de que esto es algo sumamente peligroso. El hacer algo que Dios ha ordenado con la motivación incorrecta es sumamente peligroso, porque todos somos capaces de hacerlo. De hecho, todos lo hemos hecho, y es por eso que Cristo comienza con esta palabra. Cuidad
de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. La palabra cuidad está en imperativo. Es una orden, es un mandato, no es una opción. Es algo que puede ser traducido también como estate atento, sé consciente, presta atención. Y la manera entonces como Cristo comienza esto nos muestra la importancia que Él está dando. Ahora no olvides que en un verso anterior de Mateo 5:16, si mi memoria no me falla, Cristo nos animó a mostrar nuestras buenas obras delante de los hombres. De manera que Él no está prohibiendo el dar públicamente. Él está prohibiendo el dar públicamente para que otros nos vean. Esa es la prohibición. No es el acto, es la motivación del acto. Y luego de esa advertencia, entonces pasa a decirnos que nos pasa a describir cómo no debemos dar para luego hablarnos de cómo nosotros debiéramos hacerlo. Pero no hay duda, cuando tú revisas la palabra de Dios, desde la época del Antiguo Testamento, Dios ha estado extremadamente interesado en que sus hijos ayuden al que está en necesidad. Yo quiero leerte 2 o 3 versículos del Antiguo Testamento para que tú veas el énfasis hasta dónde Dios lo lleva. En Levítico 25:35, tú lees lo siguiente, la predicación. Aun si fuera solamente por ese tiempo, Señor, glorifícate en tu siervo en esta mañana. Haz lo que de otra manera no pudiéramos hacer. Queremos que tu pueblo pueda ser edificado por medio de tu palabra, pero tu palabra necesita ser oída, y necesita ser predicada para ser oída, y necesita una voz para ser predicada. Tú has elegido mi voz para esta mañana. Yo quiero pedirte que le toques, que la sostenga y que te glorifique a través de ella. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Bueno, la semana anterior habíamos estado exponiendo el versículo 1 de Mateo 6. Y en esa ocasión hablamos de la hipocresía como la diferencia entre lo que verdaderamente soy y lo que hago. Y ese es el tema de preocupación del maestro en este momento. Porque él ha venido observando una serie de prácticas incongruentes con la palabra de Dios, pero incluso incongruente con la realidad del corazón de aquellos que las practicaban. Y él comienza a hablarle entonces de esa hipocresía, de ese divorcio entre lo que su corazón realmente era y entre lo que sus hechos revelaban. Y él hace uso de varias ilustraciones de esas prácticas, pero una de ellas tenía que ver con el dar limosna a los necesitados. Y es increíble porque nosotros somos capaces de autoengañarnos hasta el punto que tomamos la ordenanza de Dios, la llevamos a la práctica, y al practicar lo que Dios ha ordenado, pecamos con su misma ordenanza. El ser humano es capaz de hacer eso y mucho más, cumplir con lo ordenado y pecar en el cumplimiento de lo que se nos ha ordenado. Y en esta ocasión lo que Cristo está tratando de hacer es precisamente ayudarle a ellos a entender mejor cómo es que han estado ayudando, dando en este caso, y cómo debieran estarlo haciendo. A Dios le importa lo que el hombre hace. A Dios no solamente le importa lo que el hombre hace, a Dios le importa la motivación por la que hacemos lo que hacemos. Cada cosa que nosotros hacemos es juzgada por Dios, de una u otra manera, buena o mala. Pero como Dios juzga, no es de acuerdo a cómo eso luce externamente, sino a lo que verdaderamente es internamente. La intención de la acción determina su valor. La intención de la acción determina el valor que Dios le da.
Y lamentablemente estamos tan acostumbrados nosotros a engañarnos que nosotros somos capaces de convencernos a nosotros mismos que hemos hecho algo por una motivación. Podemos explicar la motivación, podemos escribir la motivación, cuando en realidad esa motivación nunca había estado en el corazón de la persona que la profesó. Somos capaces de hacer eso. De hecho, Santiago dice que nosotros incluso oramos con las motivaciones incorrectas. De manera que ahora ni siquiera Santiago se está refiriendo a aquellas cosas que hacemos. Yo quiero invitarlo que abra la palabra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer los primeros, del versículo. Hoy vamos a cubrir del 2 al 4. El 1 ya fue cubierto, pero yo voy a volverlo a leer como parte del texto hoy. Entonces vamos a estar leyendo del 1 al 4. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Padre, gracias por tu palabra. Pero en esta mañana, antes de predicarla a Dios, yo quiero presentarme una vez más en medio de la debilidad de la voz y pedirte que por amor a tu palabra, Dios, tú puedas sostener la voz durante